En este video aprenderemos sobre la simbología que está involucrada en la neumática industrial. Pero antes, recordemos los componentes de una red que suministra aire comprimido. Primero aquí tenemos el compresor que produce la compresión del aire mediante, puede ser un compresor de lóbulos, puede ser un compresor de pistón. Aquí está la extracción de vapor o aire caliente que sale del motor que se utiliza para accionar el compresor. Aquí tenemos la salida de aire comprimido, el tanque pulmón, que también es conocido como tanque acumulador de aire comprimido, pasa por el secador, sale hacia los filtros y finalmente pasa hacia la tubería a suministrar aire comprimido a los componentes o actuadores de las fábricas. Aquí vemos más de cerca cómo está compuesto un cuarto donde están almacenados los compresores. Aquí vemos los compresores, los secadores, el tanque acumulador. Tenemos que en la alimentación del aire comprimido, esta es la simbología que tiene el compresor de aire. Esto será importante más adelante porque veremos en el software FluidSim los distintos circuitos neumáticos que podemos componer, que pueden ser muy variados. También tenemos el depósito de aire comprimido, que sería el tanque pulmón. Aquí está su simbología. Las conexiones de unión de tuberías se simbolizan de esta manera. Y el cruce de tuberías se ve de esta manera, que no sería una conexión que está representada por este punto. Aquí vemos que no contiene el punto. Ahora aprenderemos sobre las normas que rigen la simbología para las electroválvulas neumáticas, o también puede ser para la hidráulica, pero en este caso estamos aprendiendo sobre la neumática industrial. Tenemos que la norma DIN 24300 representa la entrada de presión con una letra P. Las vías de utilización, que son las vías que van directo a los actuadores, puede ser un cilindro neumático o un motor neumático, son las letras A, B, C, etcétera. Las vías de escape, después del aire ser utilizado, se va hacia la atmósfera nuevamente, que sería representada por R, S, T. Y las vías de pilotaje, que son las vías que accionan la electroválvula, están representadas por las letras X, Y y Z. Eso lo vemos en la norma DIN 24300, pero también internacionalmente tenemos la norma ISO 1219, que representa la entrada de presión con el número 1. Las vías de utilización la representa con los números 2, 4 y 6. Las vías de escape 3, 5 y 7. Las vías de pilotaje con 10, 12, 14. Aquí vemos una línea de pilotaje que puede ser representada con el 10 o con el 12 o con el 14. Aquí vemos las vías de utilización y aquí vemos las vías de escape y la entrada de presión, que será representada por 1. En este ejemplo de una válvula neumática representada en su simbología de esquema neumático. Aquí vemos la válvula neumática eh, representada en la realidad, que tiene las vías de utilización, entrada de presión. Aquí tendría las vías de escape, que en este caso no son, por la vista que tiene, no son visibles. Aquí tiene la entrada de presión o pilotaje.
la designación de las conexiones o normas básicas de representación de una electroválvula. Tenemos que las válvulas neumáticas de regulación y control se nombran y representan de la siguiente manera. Se indica el primer lugar en el número de vías, orificios de entrada o salida por donde fluye el aire comprimido y a continuación el número de posiciones. Son representadas, por ejemplo, puede ser una válvula, podemos escuchar 5-2, 4-2, 3-2, 5-3, etcétera. Que sería primero se menciona el número de vías y luego el número de posiciones posibles que tendría la válvula. Por ejemplo, aquí vemos que la válvula tiene una posición, se representa con un solo cuadrito, dos posiciones, dos cuadritos, tres posiciones, tres cuadritos. Y ejemplos de eso sería, por ejemplo, cada posición se indica por un cuadrado como lo presentaba anteriormente. Se indica en cada casilla, cada cuadrado, las canalizaciones, el sentido del flujo y la situación de las conexiones que serían las vías. Las vías de las válvulas se dibujan en posición de reposo, es decir, dibujamos las vías en la posición en que la electroválvula inicia su trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una electroválvula con dos posiciones y dos vías de trabajo. Aquí en la segunda vemos una electroválvula con dos posiciones y tres vías de trabajo. En la tercera vemos una electroválvula con dos posiciones y cuatro vías de trabajo, que serían representadas por estas líneas que vemos acá externas. Y la última válvula, tres posiciones y cinco vías de trabajo. Tenemos aquí más ejemplos donde vemos cómo circula el aire, cómo es la consideración de circulación del aire comprimido a través de las electroválvulas, que sería que en el primer ejemplo vemos que circula desde 1 hasta 2, 1 la entrada de presión, 2 una vía de utilización. En el segundo ejemplo vemos que el aire circula de 3 a 4, 3 una vía de utilización, 4 una vía de escape. Va saliendo el aire comprimido luego de cumplir su trabajo hacia la atmósfera. En la tercera vemos que no permite el paso, puede ser la entrada de presión. El punto de relleno indica que las canalizaciones están unidas. El escape de aire se encuentra con un orificio roscado que permite acoplar el silenciador si desea. Por ejemplo, todas las vías de escape podemos agregarle silenciadores para evitar el sonido que se emite cuando el escape sale hacia la atmósfera. En la última miramos que el triángulo indica la situación de un escape de aire sobre la válvula. Vemos las válvulas direccionales. En el primer ejemplo vemos una válvula 2-2 en posición normalmente cerrada. En la segunda vemos una válvula 2-2 en posición normalmente abierta. En la otra vemos válvula 3-2 en posición normalmente cerrada. En la siguiente vemos una válvula 4-2 y en la última una válvula un poquito más compleja, pero también muy utilizada, que es la válvula 5-3 en posición normalmente cerrada. Aquí en el centro, bueno, solo aprenderíamos más adelante. Aquí les menciono que tenemos una válvula que sería 5-3 normalmente cerrada, pero se conoce como centros cerrados, que si está en la posición central, la válvula no va a dejar escapar aire ni a dejar entrar aire. Entonces el autodor se quedaría en la posición en que lo dejemos. Los tipos de accionamientos que podemos encontrar en una electroválvula serían mando por pulsador, mando por enclavamiento, mando por palanca, el muelle, que sería el retroceso de la electroválvula luego de que se aplique el mando por pulsador,
el mando por enclavamiento o puede ser por una bobina. En el quinto ejemplo tenemos accionamiento por rodillo, que es utilizado en los finales de carrera. En el último tenemos mando por presión de aire, que lo vimos en líneas atrás. Para la medición y mantenimiento de la línea neumática, podemos encontrar los manómetros que miden la presión que está ejerciendo el fluido, que en este caso es el aire, a través de la tubería o a través de los actuadores. Tenemos el termómetro, que es la temperatura que tiene el aire. Tenemos la representación de un filtro. Luego vemos la representación de un filtro con drenaje de condensado, con vaciado manual. Y tenemos un lubricador, que también es importante, es la línea neumática. Y por último les muestro la representación de una unidad de mantenimiento que contiene filtro, regulador, lubricador y manómetro en su gráfico más simplificado. La unidad de mantenimiento es importante en las líneas neumáticas porque con ella se lubrican las partes, los actuadores, las electroválvulas para que no se queden de alguna manera pegadas al momento de accionarlas, y cuando se dejen de accionar por cierto tiempo permita que sea un movimiento más normal. Aquí les represento el filtro. Aquí tenemos el regulador, aquí tenemos el manómetro y aquí tenemos el lubricador representado según esta secuencia, que también es una de las representaciones que tiene, y esta es la representación simplificada. Aquí lo vemos en la realidad como es una unidad de mantenimiento. Tenemos el filtro, tenemos el regulador con manómetro y tenemos el lubricador. Se le conoce también como FRL, filtro regulador lubricador. Tenemos las válvulas de control. Primero les menciono aquí la válvula de bloqueo o antirretorno. Tenemos la válvula OR, que sería O, y estas serían válvulas lógicas junto con la válvula AND. Esta válvula, la válvula OR, no deja pasar aire a menos de que se active alguna de las vías, pasando aire por aquí o pasando aire por 3 hacia 2. Si pasa aire por 1 y 3 también se puede activar. Esa es la particularidad que tiene esta válvula y es utilizada más que todo cuando se necesita activar un circuito desde dos posiciones distintas físicamente. La válvula AND, a diferencia, se puede activar solo cuando se presurizan las dos vías, la 1 y la 3, saliendo aire por 2, pero solo se activa cuando se presurizan ambas vías. Deja pasar. Si presurizamos la 1, no deja pasar, o si presurizamos la 3, tampoco deja pasar. Esa es la particularidad. Se utiliza más que todo en sistemas de seguridad que necesita que el operador active con las dos manos al mismo tiempo y evitar accidentes. La válvula de bloqueo solo permite paso en una dirección y no permite que el aire se devuelva. Tenemos también la válvula de escape rápido pilotada o válvula antirretorno, y tenemos la válvula estranguladora unidireccional, válvula antirretorno de regulación regulable en un solo sentido. Tenemos por último aquí los actuadores. Serían algunos de los actuadores, que sería un cilindro de simple efecto con retorno por esfuerzos externos. Es decir, entra aire por aquí, por la vía que tiene de acceso, hace que el actuador salga, pero externamente se le debe devolver al actuador a su posición original porque el cilindro por sí mismo no lo puede hacer. En el segundo ejemplo vemos algo totalmente distinto, que tenemos un cilindro de simple efecto con retorno por muelle
que entra aire por la vía de acceso y cuando se quiere dejar el actuador en su posición inicial, retorna por el resorte. Y en el último tenemos un cilindro de doble efecto con vástago simple. Es decir, entra aire por la vía de acceso normal y por la siguiente vía de acceso se retorna el vástago a su posición original. Esta simbología es importante porque la utilizaremos más adelante en los próximos videos para mirar algunos ejemplos que tendremos en el software FluidSim para que entendamos más cómo funciona la neumática.